Recuerda que si quieres ver una gran cantidad de historias oficiales no canónicas, como cariñosamente las hemos bautizado, el canal está repleto de estas. ¿Te gustan las historias de Bardock? Hay muchas. ¿Te gustan las historias de Cell, Freezer o cualquier otro? Todos los personajes tienen una gran variedad de historias oficiales no canon. Así que si te gusta no olvides darte una vuelta, te dejaremos los links en el comentario fijado y la descripción de la lista de reproducción. La siguiente historia es una de las líneas temporales alternativas del videojuego Dragon Ball Xenoverse 2. Una vez más la patrulla del tiempo había seguido a Fu hasta el mismísimo infierno, para así evitar un nuevo cambio temporal. Una vez en el inframundo, el grupo liberado por Trunks patrullero del tiempo se encontró con Pai Kuhan. Frente a esto se encontraba también un sonriente Fu junto al imponente Janemba. Tal parecía que el demonio corrompido por toda la maldad de las almas había sido liberado tal y como ocurriría en la historia original. Sin embargo, ¿dónde estaba Goku para enfrentarlo? El hijo de Towa miró y sonrió encantado frente a Trunks. Entonces dijo, mira, se supone que Goku debería estar aquí, pero él no está. Vamos a divertirnos. Todo esto al tiempo que utilizaba la magia heredada de su madre no solo para potenciar los poderes del terrible Janemba, sino para crear un montón de copias de este mismo. Con que de eso se trataba, comprendió Trunks. Fu había dejado a Goku fuera de esta línea temporal de alguna manera, originando la falla en la que se encontraban, y además de todo había potenciado al terrible demonio corrompido por la maldad. Así que para evitar más cambios y que el demonio aprovechar la energía debía eliminar a estos mismos y a los Janembas. Junto a los patrulleros del tiempo, Pai Kuhan de esa realidad manifestó que no había pedido ayuda. Pero sin embargo, realmente toda la asistencia era bienvenida. Los terribles clones de la criatura del otro mundo no tardaron entonces en atacar a nuestros héroes. Trunks y los patrulleros del tiempo los mantuvieron a raya todo lo que pudieron con la ayuda de Pai Kuhan. Desde la distancia, el supremo Kaioshin y Cronoa veían el cambio temporal con una creciente preocupación. El anciano se dio cuenta de que los clones de Janemba no eran tan fuertes como el original, pues incluso Pai Kuhan les podía hacer frente. Sin embargo, no dejaban de llegar. Fu reía a lo lejos encantado por el desarrollo de los acontecimientos. Poco a poco la patrulla del tiempo se veía más y más superada por la cantidad de clones. Pese a los esfuerzos de nuestros guerreros, Pai Kuhan exclamó aterrado que cada vez eran más. Por cada uno que podían derrotar, dos más aparecían para unirse al combate. Si aquello seguía así iban a terminar completamente invadidos. Desde otra dimensión el anciano Kaioshin exclamó, ¡maldición! Si solo tuviera un guerrero más luchando a su lado. En ese instante Trunks contemplaba agotado y adolorido todos los demonios que lo rodeaban. Los Janemba ya eran demasiados y sus propios poderes menguaban. Justo en ese instante un nuevo ki apareció en el infierno, acercándose a toda velocidad. ¿Sería acaso el ki de Goku? Era muy parecido. ¿Finalmente había llegado hasta allí el héroe? Ese instante de distracción de Trunks fue aprovechado por uno de los clones de Janemba, el cual se lanzó furioso a golpear al patrullero del tiempo. Este mismo parecía que no llegaría a cubrirse del ataque, pero entonces una poderosísima patada impactó en la cara del demonio, enviándolo a volar y a estrellarse contra las montañas cercanas. Un guerrero en el estado de Super Saiyajin había llegado, con un ki rojo como el de Son Goku. Pero no se trataba de él, sino de Gohan del futuro. ¿Gohan?, preguntó entonces Trunks, recordando a su mentor. Frente a él, el guerrero del futuro volteó a verlo también, sorprendido de encontrarse con su joven discípulo. ¿Qué es lo que Trunks hacía allí? Pero el reencuentro hubo de esperar, pues los Janembas volvieron al ataque, y el combate recrudeció. En la distancia, Fu reía encantado, tal parece que ambos estaban sorprendidos y confundidos por verse. Exclamó entonces el hijo de Mira. El patrullero del tiempo Trunks no entendía lo que pasaba, así que furioso le exigió una explicación al villano. ¿Qué hacía Gohan en ese lugar? Entonces el criminal del tiempo explicó que esa falla temporal estaba ocurriendo en una línea de tiempo del futuro. Por eso su mentor estaba allí, se trataba de su propia línea del tiempo del futuro. Y ese era el motivo también por el cual Goku no se encontraba allí, pues había muerto de la enfermedad del corazón hacía muchos años, y era por ello que su antiguo mentor se encontraba en ese lugar batallando a su lado. Era su propia línea temporal en la que vivieron y entrenaron junto con Gohan. La mente de Trunks trataba de procesar todo lo que ocurría, pero la batalla a su alrededor contra las criaturas les dificultaba articular cualquier razonamiento fluido. El hijo de Goku notó rápidamente que cada vez había más y más Janembas a su alrededor. Ni siquiera con su ayuda podrían derrotarlos a todos. ¿Acaso había algún generador de estos? Debían detener el flujo de esas criaturas cuanto antes.
Ni siquiera Gohan, Super Saiyajin, Trunks o la Patrulla del Tiempo ni Paikuhan podrían resistir mucho tiempo más. El guerrero verde del otro mundo también notó entonces el portal temporal y decidió atacarlo directamente. La grieta por la que se colaban todos estos clones. Sin embargo, al destruirlo, un poderosísimo Janemba plateado entró en acción. Se trataba del original, el cual era mucho más poderoso que los demás, y encima estaba potenciado por los poderes malignos de Fu. En ese momento, Cronoa se contactó con Trunks pidiéndole que escaparan de allí. Después de todo, esa línea temporal era en realidad una réplica, y sin la presencia de Gogeta allí no podrían eliminar al terrible Janemba. Pero Trunks le aseguró que aunque fuera una copia, quería luchar junto con su maestro, pelear para preservar ese futuro, además de evitar que el maldito de Fu se saliera con la suya. El terrible Janemba plateado aumentó todavía más sus poderes con un potente chillido, y ni siquiera los esfuerzos de todos los héroes fueron suficientes para hacer nada. Con un poderoso ataque, la criatura dejó fuera de combate a Paikuhan y a Trunks, todo esto de un solo revés, quedando únicamente allí los patrulleros del tiempo junto con Gohan para hacerle frente. La derrota parecía totalmente inevitable, pero en el segundo en el que todo parecía perdido, Fu notó que alguien estaba rompiendo su sello y trataba de llegar a esa línea temporal. La Kaioshin del tiempo había enviado refuerzos luego de haber perdido contacto con Trunks. Pese a los esfuerzos del hijo de Towa y Mira, una grieta temporal se abrió, y de la misma emergió triunfante un Goku de una línea temporal diferente, el Goku de la línea de Super. Entusiasmado, el Saiyajin saludó a sus amigos y trató de ver rápidamente qué era lo que ocurría en ese lugar. ¿Acaso estaban en el infierno? A su lado, Gohan del futuro no lo podía creer. Era su padre, realmente lo era, el cual había muerto de la enfermedad del corazón hacía tantos años. ¿Cómo era posible que estuviera allí? Sin embargo, no había tiempo para reflexionar. El Janemba plateado y los clones de Janemba se desperdigaban por doquier. Después de que Paikuhan cerrara la grieta, no habían llegado nuevas criaturas, pero las que ya estaban allí seguían siendo una cantidad importante. En el suelo, Goku vio inconsciente al Trunks patrullero del tiempo, así como su amigo Paikuhan, y rápidamente reconoció que su hijo estaba en peligro enfrentándose a la horda de Janembas. Sin dudarlo ni un segundo, el héroe universal cargó entonces todo su ki listo para ayudar a Gohan, accediendo de esta manera al Super Saiyajin azul. Gohan del futuro no daba crédito a sus ojos. De pronto ya no podía sentir el ki de su padre. ¿Qué forma era aquella?, preguntó intrigado el muchacho. Todo ocurría muy rápido frente a sus ojos, pero los enemigos no daban un descanso ni tiempo para encuentros emotivos. Goku le debía la continuidad de su línea temporal a la Patrulla del Tiempo y era momento de devolverles aquel favor. Con su estado divino, el Saiyajin criado en la Tierra logró superar incluso al Janemba plateado. Gohan contemplaba maravillado los poderes increíbles de su padre, al tiempo que un gran orgullo crecía en su pecho y las lágrimas llenaban sus ojos. Era tan increíble volver a ver a su padre pelear a su lado. El Patrullero del Tiempo se encontraba ya completamente agotados. Sin embargo, los clones de Janemba que había conjurado Fu seguían por doquier a todo su alrededor. Y aquí es donde la epicidad toma forma entonces. Juntos, codo a codo, padre e hijo emprenden su combate contra el ejército de Janembas, de una manera absolutamente legendaria. Al lado de su padre por primera vez en su vida, Gohan del futuro sentía la dicha del combate. Goku también. Sabía que no era el Gohan de su línea temporal, este batallaba de una manera mucho más seria que el que conocía, dándolo todo de sí. Y esto le causó una gran gratificación a su padre. Juntos, padre e hijo, de forma coordinada golpeaban a todos los Janembas a diestra y siniestra. Incluso el original era completamente superado por el Super Saiyajin azul. Al final, ambos guerreros terminaron cargando un Kamehameha doble, tal como lo hicieran contra Cell en la línea canónica. El inmenso poder acabó de barrer entonces con todas las criaturas, las cuales desaparecieron con un brillante resplandor. Los Janembas fueron engullidos por el inmenso poder y un gran surco quedó en el terreno por donde había pasado el ataque, siendo así la amenaza completamente derrotada. Goku y Gohan se congratularon mutuamente levantando sus pulgares, y luego corrieron en auxilio de los patrulleros del tiempo y de Paikuhan. Estaba fuera de combate, pero aún vivía. A sus espaldas, Fu lo felicitó por haber derrotado a Janemba. ¿Qué pelea tan épica había sido esa? Gracias a ello su experimento había resultado todo un éxito. Apenas volviendo en sí, Trunks preguntó desesperado qué era lo que había pasado. ¿Por qué Fu estaba absorbiendo el cambio temporal si al final Janemba había sido derrotado? Nada había cambiado. Pero entonces Fu rió encantado y dijo que era todo lo contrario. Al haber derrotado a Janemba, ellos mismos habían cambiado la historia. Todo había sido plan del demonio. La historia de Janemba nunca había ocurrido en el mundo del futuro.
Él mismo había traído al monstruo de otra línea temporal y toda aquella pelea había sido una gran falla dentro de una falla, de la cual él mismo esperaba recibir una enorme cantidad de energía, mientras la realidad misma temblaba alrededor de los guerreros, los cuales todo el tiempo habían bailado al son de Fu. La energía de la falla fluía en su espada. Una vez que este mismo hubo recolectado toda la energía del cambio, simplemente se retiró riéndose de los guerreros. Furioso por haber caído en la trampa de Fu, porque pese a haber puesto todo su esfuerzo, él mismo los había engañado y aprovechado la energía del cambio de la historia. Trunks apretó sus mandíbulas y se deshizo del abrazo de Goku, quien intentaba sostenerlo en pie. El hijo de Vegeta voló entonces a toda velocidad hacia el portal abierto por el hijo de Mira, y fue a seguirlo para cumplir como su rol de patrullero del tiempo. Y aquí termina esta parte de la historia. Si quieres ver la continuación de los siguientes DLC, no olvides dejarnos tu comentario y like al respecto.